Momento recibimos frente a este público a nuestra siguiente ponente. Nos relata la misión específica y el rol que cumple en el núcleo familiar en todo su conjunto para la prevención de los delitos sexuales en niños y niñas. Por lo que me permito dar la más cordial bienvenida a la doctora Diana Patricia Valderrama Durán, directora de la Fundación GIDESA de Bolivia, quien con toda su experiencia en el campo de las organizaciones no gubernamentales nos amplíe este tema de tal vital importancia. La doctora Diana Valderrama es economista por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, con un máster en Relaciones Económicas Internacionales e Integración por el posgrado Ciencias del Desarrollo CIDES de la Universidad Mayor de San Andrés y un doble máster en Crecimiento y Desarrollo Económico por las Universidades Carlos III de Madrid, España. Candidata a doctora en Economía en la rama de especialidad de Métodos Cuantitativos, con un diplomado en Liderazgo para la Transformación, otorgado por la Universidad Católica Boliviana. Un diplomado en Comunicación para la Paz por la Universidad Javeriana de Colombia. Investigadora en campos sociales, teóricos y aplicados. Bienvenida, doctora Diana. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un orgullo y un placer estar al lado de todos ustedes y además cerca de tantos panelistas que han sido tan importantes durante estas 3 jornadas, que nos han compartido muchísimos criterios muy importantes, muy relevantes para esta temática. Yo proyecto las diapositivas a ustedes. Proyecto yo. Doctora, usted puede compartir sus diapositivas. Perfecto. Ya las tenemos, ¿verdad? Perfecto, bueno, la ponencia del día de hoy va a ser la prevención del abuso sexual infantil desde la visión político-normativa a la acción positiva. Y vamos a partir básicamente con los temas que vamos a ver el día de hoy. Primero, con el marco normativo internacional, después la caracterización de la violencia y tipificación del delito para ir hacia la prevención y las redes de apoyo y finalmente terminar en lo que es la familia, la protección y desprotección familiar, el rol de la sociedad y de las autoridades también. En 1989, con la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, bueno, con la Convención de los Derechos del Niño, la CDN, se establece un marco normativo inicial para la protección de niños, niñas y adolescentes. Y que ha sido ampliamente ratificada en el mundo y que reconoce como un derecho fundamental el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos contra la violencia, el abuso y la explotación. Esta protección especial establece principalmente, se establece en el artículo 19.1 de la Convención de Derechos del Niño, sin prejuicio de estar presente en otras disposiciones referidas, por ejemplo, a la protección del niño contra la explotación o el abuso sexual, que está en el artículo 34, o a la venta o trata de niños, trata y tráfico de niños, que está en el artículo 35, así como en sus protocolos facultativos. Esta convención, además, ¿qué es lo que señala? Señala que los estados parte adoptan todas las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas, que consideren apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido, también se incluye todo lo que es el trato negligente, los malos tratos, la explotación, incluido dentro de esto todo lo que significa el abuso sexual. Mientras que el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que le provea justamente esa protección. Estos códigos de la niñez
han sido ratificados entre 1990 y el 2009. ¿Esto qué quiere decir? Que los estados que forman parte los han establecido y los han ratificado dentro de sus constituciones políticas a nivel de derechos fundamentales. Entonces, es a partir precisamente de 1990 y digamos que un poquito después de entre el 90 y el 99, cuando se empiezan a ver las primeras etapas dentro de los estados latinoamericanos de la tipificación del delito contra menores. Y es así que en 1999 básicamente se da eh, el consentimiento para poder lograr una norma que aunque no es una norma única, aunque no tenemos realmente una definición única de todos estos delitos, pero ya se empiezan a ver los primeros atisbos sobre lo que sería la tipificación del delito, especialmente el delito, eh, especialmente sobre la edad del consentimiento sexual. Entonces, ¿a qué se denomina esta edad de consentimiento sexual? Es la edad por debajo de la cual el consentimiento prestado para tener relaciones sexuales u otro tipo de ámbitos relacionados con el contenido sexual, sean conversaciones, imágenes, videos o el acto propiamente, no resulta válido a efectos legales. Y en este sentido, Argentina, por ejemplo, por citar uno de los casos, tiene una edad de consentimiento sexual de los 13 años. Y vamos a ver que en otras legislaciones, en otros países, la edad es diferente. Por ejemplo, en el caso boliviano es a partir de los 14 años. Volvamos a Argentina. En Argentina esta legislación también tiene un ámbito penal que sanciona a los mayores de edad que realicen actos sexuales contra menores a 16 años, aprovechándose de la inmadurez sexual o de la relación de preeminencia respecto a la víctima u otras circunstancias equivalentes, cuando no existe crimen más severo que castigue a los mismos hechos. Esto está determinado en la norma de delitos. Está activada la cámara. Bien. Bueno, les decía que, a ver, esta norma en Argentina está tipificada dentro de lo que son los delitos contra la integridad sexual. Existe además una figura penal de corrupción de menores. Y esta norma de corrupción de menores penaliza a quienes de cualquier modo obren sobre la víctima menor a 18 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier acción que tenga una connotación sexual con menores de 18 años estaría totalmente penalizada. En el caso de Bolivia, como les mencionaba, el consentimiento alcanza los 14 años, de acuerdo al artículo y considera a cualquier acto que esté fuera de esta edad una violación contra un niño, niña o adolescente. También tenemos otra norma que sanciona con mayor rigor de 15 a 20 años, por ejemplo, de prisión a quien tuviera acceso carnal con una persona de uno u otro sexo, o sea, independientemente que sea menor a 14 años. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Brasil, desde el 2009, la edad de consentimiento para los actos sexuales se mantiene como los 14 años. Sin embargo, a partir del 2005 se hace un cambio de norma. ¿Y qué es lo que sucede? Con el gobierno de Lula da Silva se sanciona una nueva ley que altera el Código Penal que estaba vigente desde 1940 y excluye a disposiciones que violaban la Constitución Federal del 88 y bajo esta ley se eliminan algunos delitos, entre ellos el adulterio, la seducción de la mujer virgen, el rapto de mujer honesta, y esto incluye a niños, a menores de 14 años. En Chile, por ejemplo, tenemos que la edad de consentimiento sexual es de 14 años
y de 14 para géneros heterosexuales y 18 para relaciones homosexuales. Aquí ya tenemos también una diferenciación con respecto a las otras normas. En el caso de Colombia, perdón, también el consentimiento está a los 14 años. Pero, ¿qué es lo que pasa en el caso colombiano? En el caso colombiano también tenemos una diferencia. ¿Por qué? Porque el Código Civil colombiano establece algunas otras disposiciones relativas al matrimonio y de acuerdo a algunos artículos, los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente, mientras que los eh, adolescentes que están entre los 14 y los 18 años pueden contraer matrimonio con el permiso expreso de sus padres. Y en Colombia actualmente no existe una ley de estupro. Por lo tanto, a diferencia de los otros países, como el caso boliviano, que sí existe una normativa muy específica con el caso del estupro, en el caso, por ejemplo, de Colombia, no existe esta figura legal. En Ecuador tenemos que la edad de consentimiento está a los 14 años, tanto para actos heterosexuales como homosexuales, y según el Código Penal ecuatoriano, en el artículo 512, en el ítem 1, se establece que para menores también existe un crimen de violación, ¿no? Que está establecido también en el artículo 506 como atentado contra el pudor sin violencia o amenaza. El Código Orgánico Integral Penal también respalda que la edad de consentimiento es de 14 años solo cuando no existe seducción o engaño. Entonces vemos que, esto por citar algunos ejemplos, también vemos que en los diferentes países existen diferentes edades y diferentes tipificaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos observar? Que no existe una definición única, que a efectos legales no existe una norma que sea idéntica entre todos los países. Por lo tanto, no tenemos un común denominador al respecto. Y acá me gustaría destacar algo que me parece muy importante, que aunque se generan derechos, y es un hecho muy positivo que estemos generando derechos y que estemos generando normativas que de alguna forma nos están ayudando a lograr justamente ese entorno más favorable para el desarrollo de los niños y niñas y adolescentes, también existe una contraparte. Cuando nosotros generamos derechos, también generamos obligaciones. Y esta contraparte viene dada específicamente por las obligaciones que tienen los padres como principales protectores y responsables de los niños, niñas y adolescentes. Continuando con la normativa, en el año 2000, a partir más o menos del año 2000, surge un nuevo movimiento cuya misión es visibilizar a los denominados derechos sexuales de los niños, niñas y adolescentes. Existe un reconocimiento del derecho a la educación integral de los niños, niñas y adolescentes, ya que es un derecho humano y además no solamente es un derecho humano, sino que forman parte de toda nuestra vida, ¿no? Nosotros nacemos como seres sexuados, no nacemos como seres inocuos, ¿no? Ya tenemos de por sí, desde el nacimiento, una cierta orientación. ¿Y cuáles son estos derechos? Son, por ejemplo, el respeto a la integridad física, a la ausencia de violencia, a la coacción o abuso, acceso a servicios de salud de calidad que permitan atender y prevenir, por ejemplo, infecciones, dolencias, enfermedades que puedan afectar el futuro ejercicio y el goce de lo que sería su sexualidad. También conocer la diferencia entre lo que es sexualidad y reproducción, contar con información oportuna, veraz y completa para que puedan explorar más adelante y disfrutar una vida sexual placentera, sin riesgos, sin vergüenza, sin prejuicios, sin culpa y sin temores que sean infundados. Tienen también derecho a expresar libre y autónomamente su orientación sexual e identidad de género, ¿no? Y en esto tenemos que separar lo que es la orientación sexual, lo que es el sexo de nacimiento y lo que es la identidad de género. El respeto a la expresión de su sexualidad. Otro de sus derechos también sería el contar con información oportuna, veraz, completa, apropiada, para que cada momento de su desarrollo se desarrolle de forma libre, informada, para que cuando ya tengan una edad de consentir relaciones sexuales, las pueda realizar de una forma libre y totalmente informada.
Así lo mismo que, por ejemplo, cuando ya tienen edad de contraer matrimonio, o si deciden convivir o no con alguien, si quieren formar o no una familia. Pero todo esto, todas estas decisiones deben tomarse desde un punto de vista y desde un ámbito en el cual los niños, niñas y adolescentes puedan estar ya informados y tienen que estar informados de acuerdo a su edad. No puede ser una información indiscriminada. Debe ser una información que esté relacionada con su edad. Asimismo, deben contar información, por ejemplo, con todo lo que representa eh, la protección contra infecciones de transmisión sexual. Tienen que contar con información completa de todo lo que significaría básicamente los riesgos que corren una vez que empiezan a tener una vida sexual, así como los métodos anticonceptivos, cuáles son más seguros, cuáles son más eficaces, a contar con servicios educativos e información que pueda garantizar además su autonomía reproductiva cuando estén en edad de realizarlo. Y todos estos derechos, de alguna forma, también ya se encuentran recogidos en la Convención de los Derechos del Niño y que si los podemos respetar en su conjunto, pueden garantizar el goce del ejercicio de la sexualidad cuando los niños ya tengan una edad madura como para poder tomar estas decisiones. Y el 2015 se da un paso adicional. Y este paso adicional viene con la Agenda 2030. La Agenda 2030 es la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que el objetivo 16 y más específicamente la meta 16.2 está centrada en poner fin a todas las formas de violencia contra los niños. Y todo este marco normativo tiene una sola finalidad: que los niños, niñas y adolescentes tengan un goce de una vida libre de violencia, que tengan bienestar e idealmente que tengan además una vida que sea familiar, que esta vida familiar se pueda desarrollar en la medida de las posibilidades. Bien, y ahora vamos a ir a lo que es el maltrato infantil. Cuando se habla de maltrato infantil, tanto como violencia sexual y muchas otras denominaciones, veremos que no existen definiciones únicas nuevamente. De hecho, ya lo vimos con la edad del consentimiento. Cada país establece sus propias reglas de acuerdo a su propia idiosincrasia e incluso de acuerdo a su cultura. Sin embargo, más allá de la parte legal, creo que también es importante que veamos este tema del maltrato infantil desde un punto de vista, desde el ámbito de la salud, ¿no? La OMS define el maltrato infantil como los abusos y la desatención trato físico o desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro la supervivencia y en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye muchas veces entre las formas de maltrato infantil. ¿Y por qué se incluye básicamente este tema de la violencia de pareja? Porque cuando una persona está expuesta, cuando en una familia existe violencia de pareja, lo más seguro es que también pase a un maltrato infantil. Entonces, vamos a ver cuáles son los efectos negativos sobre el desarrollo cerebral de un niño cuando es expuesto al maltrato infantil. En los últimos años han aumentado considerablemente las investigaciones sobre las primeras etapas del desarrollo cerebral y en particular sobre los efectos del maltrato, los efectos que el maltrato estaría causando en el desarrollo del cerebro durante la infancia. Pero también se ha logrado evidencia que muestra que el maltrato infantil, que los niños lactantes que están expuestos a maltrato infantil también tienen secuelas importantes, aunque es un poco más difícil medir cuáles son.
Y estas investigaciones además están empezando a dar algunos indicadores que son bastante claros en torno a lo que es el desarrollo cerebral y que pueden realizar y que pueden resultar como em, daños fisiológicos que alteran las situaciones de desarrollo infantil. Por ejemplo, estas alteraciones pueden a su vez afectar negativamente al crecimiento físico, cognitivo, emocional y social del niño. Las diferentes partes del cuerpo se desarrollan en respuesta a los estímulos que las activan. Con el paso del tiempo, el cerebro aumenta no solamente en tamaño, sino también en densidad. Y vamos a ver que a partir de los 3 años de edad aproximadamente, el niño ya tiene un cerebro que alcanza el 90% del tamaño del cerebro adulto. Y en ausencia de estímulos positivos como de cuidado, de protección familiar y demás, el cerebro del niño no alcanza el desarrollo completo. Al mismo tiempo, cuando un niño está expuesto a violencia intrafamiliar, por ejemplo, este estrés crónico por las peleas, por la violencia, por ser víctima indirecta o a veces, bueno, directa o indirecta del maltrato familiar, genera un estrés crónico. Y este estrés crónico sensibiliza las conducciones nerviosas y desarrolla desproporcionadamente las regiones del cerebro asociadas a las respuestas de ansiedad y miedo. Es decir, que el niño que está expuesto al maltrato infantil, al maltrato intrafamiliar, experimenta durante prácticamente toda su vida unas situaciones de estado de alerta permanente. Y este estado de alerta permanente es un estado de alerta que está generado por el estrés que le genera la violencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cerebro de un niño desarrolla en menor proporción sus habilidades de relacionamiento. Por lo tanto, estos niños no desarrollan empatía. Además, su capacidad para beneficiarse de las experiencias sociales, porque como no desarrollan esta empatía, suelen ser disminuidas, suelen resultar disminuidas, así como las habilidades cognitivas. Entonces, este maltrato infantil lo que estaría determinando de alguna forma es cómo va a ser su vida futura. Y esta vida futura en el mediano, en el largo plazo, van a tener impactos muy importantes, no solamente a nivel de la persona de forma directa, sino también a nivel de la sociedad. El maltrato infantil suele ir acompañado de otros tipos de violencia. Puede ser causa, pero también puede ser efecto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Lo que les decía hace un momento, cuando existe violencia intrafamiliar, lo más seguro es que inmediatamente también suele ir acompañada esta violencia intrafamiliar con el maltrato infantil. ¿Y qué es lo que sucede cuando un niño está expuesto a este maltrato infantil? Puede ser tanto, en el futuro, puede ser tanto víctima como víctima. ¿Por qué? Porque la violencia en general es una violencia que se reproduce. Y el maltrato es escalable, porque produce recompensas perversas, produce gratificaciones perversas inmediatas en el cerebro del maltratador y actúa como una droga en el largo plazo. A más violencia, mayor satisfacción. Digamos que esta no es una regla, ¿no? No es una regla común, pero es lo que suele suceder en las familias que tienen y que están en presencia de violencia. Hablando ya sobre lo que es la tipología de la violencia, vamos a observar que existen diferentes formas de violencia, ¿no? Existe una violencia física, que básicamente es el uso deliberado de la fuerza física contra un niño, de modo que ocasione, o muy probablemente ocasione, perjuicios para la salud, la supervivencia, el desarrollo o a la dignidad del niño. La violencia sexual puede estar reflejado en el abuso sexual y puede definirse como la participación de un niño en actividades sexuales que no comprende plenamente y por lo tanto no puede consentir. Y esto es muy importante porque creo que tenemos que destacarlo cientos de veces. Un menor de edad, un niño, niña o adolescente que todavía no está en uso pleno de sus facultades,
no puede consentir ningún tipo de relación sexual. A esto se le denomina violación. Tenemos también lo que es la violencia psicológica, que pueden ser incidentes aislados, como una reiterada dejación por parte de un progenitor o cuidador que mantiene al niño en un entorno inapropiado a su desarrollo y carente de apoyo. Y esto está relacionado también con las otras dos formas de violencia, con la privación y la desatención. En la privación vemos que el niño está privado de alguna forma de bienestar que generalmente provee la familia, por ejemplo, en términos de salud, en términos de educación, en términos de nutrición, seguridad, atención psicológica y emocional. Cuando, a pesar de tener padres, los padres, por ejemplo, no le están proveyendo todos estos tipos de necesidades básicas que tiene un niño para su desarrollo. Y tenemos además la violencia por desatención. La desatención, pudiendo hacerlo, o sea, cuando un padre está en posibilidades de darle atención a un niño y no lo realiza, a esto se le denomina violencia por desatención. Y puede ser, por ejemplo, en términos de apoyo parental o de los cuidadores, pero también a través de del soporte y los cuidados, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, a cierta edad un niño ya tiene que ser autónomo, cuando en realidad todavía no está en edad de ser totalmente autónomo. O cuando se deja a un niño, por ejemplo, realizar ciertas tareas del hogar para las cuales todavía no es competente para hacerlas sin un cuidado, sin una protección, sin una supervisión parental. ¿Y por qué es importante el identificar estos tipos de violencia? Porque estos tipos de violencia también nos pueden llevar ¿a qué? A básicamente a lo que sería una violencia sexual, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, una violencia psicológica o emocional, el abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos sin violencia física, ¿no? Pero sí con violencia emocional. Se emplea la manipulación, el engaño, la amenaza y muchas veces incluso el soborno para poder tener cierto acercamiento con el niño, niña o adolescente. ¿Y cuándo sucede esto? Sucede, por ejemplo, puede existir un descuido o trato negligente al interior de la familia. Cuando existe violencia intrafamiliar, por ejemplo, nuevamente, ¿no? Cuando en el hogar se está perpetrando violencia intrafamiliar, especialmente cuando existe violencia sexual contra la madre, los hijos también estarían expuestos y tendrían mayor riesgo de sufrir este tipo de violencia sexual. Cuando existe descuido o trato negligente, con frecuencia son los principales abusadores son personas que están dentro del entorno familiar, que son personas cercanas o son los mismos familiares. Entonces, ante el descuido, la desatención, el trato negligente de los progenitores, muchas veces suceden este tipo de violaciones, abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes que al no estar totalmente protegidos por sus entornos familiares, son víctimas. Cuando hablamos de acciones forzadas, por ejemplo, cuando son matrimonios forzados, empleos en calidad de aprendices o situaciones a las que se exponen los niños, niñas y adolescentes de forma involuntaria, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces, y esto lo vamos a ver probablemente más en comunidades rurales, eh, y digamos, comunidades rurales que tienen bajo nivel económico, generalmente, especialmente a las niñas, las fuerzan a casarse a muy temprana edad. ¿No? Son casi un instrumento de cambio. O, por ejemplo, también pasa mucho con los niños, ¿no? Porque también vamos a ver ese tema. Si bien son las niñas las que son más vulnerables a lo que serían los abusos sexuales, no está lo que escape a los niños. Y cuando, por ejemplo, se dan estas situaciones de empleos en calidad de aprendizaje, los niños también pueden ser víctimas de violaciones de las personas que están realizando justamente esta actividad de enseñanza, que los toman a su cargo para enseñarles algún oficio. Y estos son los entornos en los cuales se dan también este tipo de vulneraciones o a lo que sucede frecuentemente en Bolivia. Perdón, que a las niñas las mandan del campo a la ciudad
para realizar servicios domésticos. Y al estar conviviendo con personas que no son de su entorno familiar, que no les están proveyendo realmente lo que sería una protección familiar, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces también son vulneradas física y sexualmente. Y tenemos también que este tema de trata, tráfico y secuestros también puede ser originado en lo que sería un trato negligente, el descuido o incluso la desatención de los padres, ¿no? Y una de las finalidades de la trata y del tráfico de menores es precisamente el abuso sexual a través de la prostitución, compra de matrimonios, embarazos forzosos, explotación y otras formas en las cuales la trata y tráfico de personas genera otro tipo de ingresos. Y finalmente tenemos lo que son los entornos no seguros, ¿no? Padres o cuidadores con problemas psicológicos, con problemas de alcoholismo, con problemas mentales, por ejemplo, también pueden vulnerar los derechos y especialmente la seguridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué hacemos entonces frente a estas situaciones? Y como respuesta vamos a ver que tenemos la familia, las redes de apoyo, el rol de las instituciones. Y vamos a ver primero la prevención desde un enfoque multisectorial. Desde un enfoque multisectorial, las medidas contempladas tienen tres objetivos principales. El primero, evitar el problema. El segundo, detectar el problema y actuar cuando sobrevenga. El tercero, reducir al mínimo sus repercusiones negativas a largo plazo. Y en el caso del maltrato infantil, estas medidas se traducen en la adopción de medidas para evitar la violencia contra los niños, la detección de casos e intervención rápida, un servicio de atención continua a las víctimas y a las familias en caso de que exista, en caso de que se evidencie el maltrato. Y además medidas para evitar que la violencia se reproduzca. Y para esto es necesario tener una definición clara. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que sucede? Las instituciones inicialmente deben desarrollar una definición común de este tipo de maltrato y una serie de definiciones de trabajo también comunes para identificar y enumerar los casos de maltrato. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que, si bien es cierto que, como les había mencionado, entre los diferentes países no tenemos una definición común, también muchas veces sucede que al interior de los propios países no existe una definición común. Y al no tener una definición común, se ralentizan todos los procesos que se van desarrollando, ¿no? Porque si la policía tiene una edad, por ejemplo, de consentimiento sexual, mientras que la defensoría tiene otra edad, y además desde el ámbito de la salud tenemos una edad diferente, con diferentes connotaciones, el desarrollar protocolos de actuación se, se complica demasiado. Entonces, la atención no puede ser efectiva, no puede ser eficiente. Entonces, deberían adoptar no solamente inicialmente una definición, sino también algunas metodologías de trabajo. ¿Para qué? Para generar estadísticas, para identificar el problema de una manera más clara, con indicadores normalizados que nos ayuden a cualificar, cuantificar las tasas de maltrato. ¿Por qué? Porque todo esto decanta finalmente en el desarrollo de políticas públicas. Por otro lado, tenemos la prevención. Para evitar el maltrato infantil es necesario adoptar políticas, programas que aborden tanto los factores de riesgo como los factores de protección. Es importante tener en cuenta que toda ley tiene dos aspectos, uno preventivo y el otro normativo, que incluso puede llegar a ser punitivo. Sin embargo, aunque existen leyes, es necesario contar con una estructura institucional que aborde programas, políticas de prevención, que sean consistentes con la legislación. Pero además estas instituciones deben tener la capacidad ejecutiva, normativa, es decir, la capacidad de hacer cumplir la norma, que no sea letra muerta, sino que los victimarios sean capturados, condenados y que las penas se ejecuten y se cumplan como deben ser. Esto significa que debemos tener instituciones fuertes que puedan seguir hasta las últimas consecuencias el imperio de la ley. Además, se deben tener servicios
para responder al maltrato infantil en todas sus vertientes, en todas sus formas, y se deben adoptar además medidas y mecanismos que permitan detectar los casos de maltrato e intervenir a raíz de estos, así como prestar servicios a la víctima y a las familias. Es muy importante que no solamente se cubra lo que es la víctima, sino también todo el entorno familiar que vamos a ver que de alguna forma siempre va a ser vulnerado frente a un caso de maltrato. Y esto está muy relacionado con lo que es la prevención y las instituciones fuertes. Además, tenemos la información para actuar eficazmente. Hay que reforzar estos mecanismos necesarios para obtener información mediante encuestas epidemiológicas, vigilancia en los centros de atención, especialmente en los centros de salud, seguimiento y evaluación. También son llamadas, por ejemplo, a actuar las escuelas, ¿no? Que cada vez tienen un rol mucho más importante en la conformación de la sociedad. La información obtenida además debería ser ampliamente difundida y utilizada con el fin de definir intervenciones de prevención y de respuesta, pero a la vez para sensibilizar a la población. Debe haber también una defensa activa. La prevención del maltrato infantil debería contemplar también actividades que sensibilicen a los decisores y a la población acerca de la necesidad de invertir en programas de prevención que estén basados en evidencias claras, ¿no? Si nosotros no tenemos indicadores, si no tenemos información clara, si no tenemos realmente un dimensionamiento de cuánto significa para nuestra sociedad este problema, difícilmente vamos a poder concientizar a la gente, sensibilizar a los tomadores de decisiones. Es por eso que es muy necesario que esta defensa sea activa, que sea visible, que se realicen campañas, que estén orientadas además a fomentar no solamente el rol de los tomadores de decisiones, sino también a fomentar el rol de las familias, el rol de los padres con sus hijos, porque el maltrato infantil se da de forma primaria en el hogar. Lamentablemente, y esto es algo que lo vamos a ir viendo cada vez más, es que el maltrato infantil empieza en el hogar. Además, para que las actuaciones de prevención y de respuesta sean eficaces, las intervenciones deben estar basadas en 4 procesos esenciales. La identificación del problema, que tiene que ir básicamente desde los términos conceptuales a los cuantitativos y que deben basarse en estadísticas sobre la magnitud del maltrato, las características, quiénes son los más afectados, identificar cuáles son los sectores más vulnerables, más la identificación de las causas y los factores de riesgos que influyen apreciablemente en la susceptibilidad del maltrato. Además, una vez conocidos todos estos factores de riesgo, la definición de qué tipo de intervenciones vamos a realizar, qué programas se van a desarrollar, cuál es la probabilidad que tiene cada uno de los programas para reducir al mínimo estos factores de riesgo y finalmente lo que es la difusión. Y tenemos finalmente lo que son las redes de apoyo, ¿no? Estas redes de apoyo que deben ser las institucionalizadas, no formales, centros de atención, donde no se revictimice a las víctimas, las redes de apoyo que finalmente deben estar basadas en la atención y la protección familiar. ¿Y cuáles son estos niveles de prevención a los que hago referencia, ¿no? Considerando las graves consecuencias que puede tener el abuso sexual infantil, especialmente cuando los generadores de resiliencia no están potenciados, es importante actuar preventivamente. Entonces, tenemos el nivel de prevención primaria, que consiste en reducir las situaciones de riesgo que puedan afectar a la interrelación familiar y que además esta comprendería diferentes niveles de acción, medidas dirigidas a la sociedad y la comunidad en general, a las parejas o a las familias en diferentes periodos del ciclo vital, al individuo y también a los profesionales. La secundaria, que es de detectar, que pretende detectar las familias y niños que están en situación de riesgo. ¿Cuáles son los vulnerables? ¿Cuáles son estos grupos vulnerables? Y la terciaria, que son las consecuencias. Busca reducir las consecuencias generadas por el maltrato y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. Y vamos a ver que dentro de todo esto tenemos estas redes de apoyo que son fundamentales para que nosotros podamos tener una vida y una sociedad muchísimo más sana.
Dentro de ellas tenemos las redes públicas, el rol de las instituciones públicas para prevenir la violencia y o combatirla, donde están, por ejemplo, desde la constitución política de los estados, los derechos humanos, todas las oficinas de derechos humanos, la Convención de Derechos del Niño, los derechos fundamentales, instituciones como defensorías, y donde no existen defensorías de la niñez y adolescencia, centros de salud, policía, instancias públicas. También están los organismos internacionales de protección, que pueden ser, por ejemplo, oficinas de UNICEF, OIM, OMS. La OIM, por ejemplo, en casos de trata y tráfico, tiene delegaciones permanentes en todos los países donde uno puede acudir para solicitar apoyo. Las escuelas también tienen un rol fundamental en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes, porque hoy en día, eh, y especialmente ahora, ¿no? Que los padres, ambos necesitan trabajar para mantener el hogar, los niños pasan más tiempo en las escuelas o en actividades extracurriculares muchas veces que con sus progenitores. Y es triste, pero esto sucede, ¿no? Entonces, los maestros pueden tener justamente lo que es pueden ser ese punto focal, pueden tener ese rol de detectar las anomalías en el comportamiento de los niños. También están los amigos, las juntas de padres, pero, sin embargo, la familia es y será siempre la red de apoyo más importante. La pandemia ha tenido efectos positivos y negativos, y entre los efectos negativos están las situaciones económicas que han sido álgidas para muchas familias y que el encierro ha tenido como consecuencia algunos problemas psicológicos y emocionales por la falta de ingresos, y también han determinado que los círculos de violencia sean cada vez más intensos. Pero también es una causa de algunas oportunidades para las familias, el tener más espacio y más tiempo para dedicarle a los niños, para observarlos, generar redes. ¿Qué tipo de redes? Redes de confianza intrafamiliares, para conocer y reconocer a los hijos. Y si bien es cierto que se dice que un padre debe ser el mejor amigo, yo creo que en realidad el padre debe ser orientador, debe ser protector, debe ser quien al niño le dé esa seguridad. Y allí viene la confianza, darle una estructura, valores, orientación, sin dejar de lado la confianza necesaria para que el niño pueda conversar acerca de lo que le sucede. Un padre debe estar libre de prejuicios y de juicios de valor que tiendan a juzgar al otro. Debe tener apertura, debe ser resiliente, debe adaptarse a las coyunturas actuales y entender que no todo pasado fue mejor. Y en estos maravillas, como todo, ¿no? Todo también incluye mayor riesgo. Y la pandemia también nos ha puesto delante de riesgos añadidos a los que ya existían. Y estos son los que están derivados de las tecnologías. Y por eso se hace muy necesario el pivote de la sociedad, como el núcleo que le permitirá a la sociedad tener relaciones más sanas y libres de violencia. Pero nos estamos olvidando de algo, ¿no? ¿Qué sucede con los niños y niñas que están en situación de desprotección familiar? ¿Qué pasa con esos niños, niñas y adolescentes que están en situación de calle? Y es precisamente allí donde es más importante el rol institucional, donde la sociedad en su conjunto debe ser más solidaria, debe ser más sensible, debe ser más protectora, debe, no sé, debe ser más empática. Hay una propaganda, por ejemplo, de UNICEF en la que una niña bien vestida entra a un restaurante y es acogida, ¿no? Por la gente, y la gente de pronto eh, trata de ayudarla a encontrar a sus padres y demás. Pero cuando esta misma niña entra mal vestida y entra casi como indigente, ¿qué es lo que sucede? La gente la rechaza, ¿no? La trata de echar del lugar donde está. eh, y ¿Qué es lo que vemos acá? Lo que acá vemos es una suerte de hipocresía social a la que nos estamos acostumbrando. Es un claro ejemplo de la necesidad de rehumanizarnos. ¿Por qué un niño vale más que el otro? ¿Por qué un niño que está bien vestido tiene que valer más que otro que está mal vestido? Entonces, reflexionemos nosotros en nuestro rol como seres humanos, como una parte de la sociedad. No solo exijamos derechos, sino también asumamos nuestras responsabilidades como sociedad. Si bien nosotros no somos padres, no somos padres de ese niño que está perdido, de ese niño que está en situación de desprotección, somos adultos y tenemos una responsabilidad frente a todos los niños de nuestras sociedades. Y creo que aquí
Nuevamente, es muy importante destacar esto. Tenemos que volver a ciertos valores humanos, tenemos que rehumanizarnos, tenemos que olvidarnos de lo que son las discriminaciones. Hagamos nuestra parte en cuanto a lo que protección infantil se refiere. No pensemos solamente en que si es nuestro hijo o no es nuestro hijo, pensemos en el bien común, pensemos en toda nuestra sociedad, porque al final de cuentas el bien común se basa en pequeñas, grandes acciones. Muchas gracias. Nos sentimos honrados con su increíble intervención, doctora. Muchísimas gracias. Aprovechamos también para agradecer a todas las personas que nos están